regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Como les dije anteriormente, seguimos escuchando la entrevista que le realizó Radio María Argentina a Sara Yo de Crito, hija del venerable Enrique Yo. Siempre tenía un lema que era del rey Salomón, que decía: dame un corazón de que escuche. Cuando Dios le dijo en un sueño qué es lo que querés, y él le respondió: dame un corazón que escuche, porque se da cuenta que a veces somos como egoístas y como que estamos encerrados en nuestros pensamientos, en nuestra vida, y no nos importa lo que piensan los demás, seguimos corriendo. Y bueno, y especialmente con los chicos, porque los chicos a veces realmente hacen drama por cositas chiquitas, entonces como que a uno se impacienta. Y a mí me acuerdo que me encantaba contarme, y yo digo, qué pagada me contaría yo, y yo estaba feliz, sabía que él me iba a escuchar y que no sé qué, y que sentía su voz. Y lamentablemente no me acuerdo qué, pero por ejemplo una vez me acuerdo que no sé qué estaba contándole, y él se arrodilló en el piso para escucharme mejor con su oreja cerca de mi boca, que yo estaba protestando por algo, así que yo tendría que haber sido muy chiquita. Claro. Y eso los papás a veces no lo hacen, porque realmente, qué sé yo, los chicos, a uno de adulto le parecen pagadas las cosas que los chicos. Eso es muy lindo, era un acto de verdadera caridad con sus hijos, y que parece una pavada, pero yo lo valoro muchísimo. Da muchísimo, fortalece mucho a los hijos sentirse así, escuchados y lo que sea. Y bueno, y él lo hacía realmente, no lo hacía deliberadamente, porque ahora leyendo todos sus pensamientos y todo lo que él escribió, veo que él sabía que ese era un camino de santidad, y que también era un camino que facilitaba la convivencia, porque no solo en la fábrica, él escuchaba los problemas. Me acuerdo que contaban que a veces los directivos entraban a la fábrica mirando para abajo para que nadie los moleste con problemas. Bueno, a veces pasa también eso con los esposos y los padres de familia, que están cansados, no quieren escuchar problemitas y no se quieren involucrar. Y bueno, mi papá no era así, realmente prestaba atención. Y bueno, yo me acuerdo de él y trato de hacer lo mismo, y me va bien, porque cuando uno presta atención a los demás, es como que los propios problemas disminuyen, y entonces uno la pasa mejor y trata de acompañar y comprender, y es muy grata, sí, la convivencia. Hay que valorizar la vida de hogar y todo eso. Y así que bueno, eso es lo que quiero, porque a veces es como que no se valora el rol de esposo, de padre de familia, de madre de familia, y es muy importante. Por ahí los psicólogos los subrayan, pero tendríamos que subrayarlos todos, porque ese trato y ese diálogo y esa comprensión realmente mejora la calidad de vida de todos. Y a veces uno está pensando más en otras cosas, y entonces se descuida este aspecto familiar que es realmente una joya, y que realmente es un sostén para todos los vaivenes que hay en todos los días, ¿no? Y todas las sorpresas. Así que bueno, lo que más quiero es decir eso, que cuando papá murió, yo recién cumplía 16 años, o sea que no era tan grande, pero sí me acuerdo muy bien, que siempre él me preguntaba cómo te fue, qué hiciste, qué sé yo, y que yo eso lo valoraba mucho, y pensaba, bueno, ¿qué le voy a contar? Ese diálogo es algo, es una joya, yo creo, y no es necesario que un psicólogo lo diga, es algo de sentido común, y de valorizar mucho lo que es la cotidianidad, como decía Silvia,
hacerse santo en esas pequeñas cosas, no dejarlas así pasar, como perder el tiempo y dejarlas como poco valiosas. Es ahí, en esa batalla, es la que uno puede ejercer la caridad en mayor o menor grado, y es muy grato. Es como empezar a vivir el cielo en la tierra. No sé quién lo dijo, pero sé que lo dijo algún teólogo por ahí. Pero en la santidad, ¿no? En la santidad, pasarlo todo por el primer mandamiento, que es el más importante de todos, amar a Dios y al próximo por amor a Dios. Es más importante eso, que no robar, no matar, todas las cosas que llegan de los 10 mandamientos, y la gente no se da cuenta que lo valioso que es eso. Así que bueno, no sé si estoy un poco confusa en lo que digo, pero es muy grato para mí recordar eso, y todavía siento esa fuerza que me dio él con ese cariño, ¿no? Gonzalo recién, bueno, tantas anécdotas, muchos más en esas otras facetas, que habría que dedicar otro programa entero para eso, pero hoy hemos querido detenernos también en estos aspectos donde con tanta sencillez vamos descubriendo su camino de santidad en la familia. Así es, y conectados desde Roma, además, con Silvia Correale, postuladora de su causa. Silvia, te damos la palabra. ¿Hay algo más que te parezca pertinente sumar para dejar una pincelada más sobre la vida de Enrique Yo? Sí, o sea que, bueno, se casó con Cecilia el 23 de octubre de 1943, y aparte de tener 8 hijos y educarlos, que no era poco, también tenían tiempo para participar en unos grupos de matrimonios que se fueron formando en la Arquidiócesis de Buenos Aires, que se llamaban grupos de Nazaret, que era un camino formativo para los matrimonios, y que después de allí, bueno, con el tiempo evolucionando, ¿no?, ese camino de apostolado, surge el movimiento familiar cristiano en Argentina. Él puso toda su familia bajo la protección de la Santísima Virgen María, era muy devoto sobre todo de la Virgen de Luján, y cuando tenía algún problema grave en la empresa, tuvieron en algún momento algún problema importante con los hornos, se fue a Luján a pedirle a la Virgen la gracia, ¿no?, de solucionarlo. Efectivamente, cuando volvió se había solucionado el problema, y después él, en un momento determinado también de su actividad como empresario, tomó esa decisión interior, ¿no?, de nombrarla a la Virgen su socia. Él hablaba de la Virgen María como de su socia, ¿no? Así que eso demuestra cuánta devoción él le tenía a María Santísima, y cómo le confiaba toda su actividad empresarial, para que ella le resolviera las cuestiones más difíciles, ¿no? Así que otra cosa muy importante también es que, resumiendo lo que nos contaba Sara, es que Enrique y Cecilia educaron a sus hijos con amor, pero en el ejercicio de la libertad. Y de frente a lo que hoy nosotros vemos, ¿no?, que es un individualismo postmoderno, en cambio la actitud de él fue la de cercar, intentar favorecer y fortificar los vínculos familiares, ¿no? De todo lo que nos contaba Sara, vemos como él estaba presente, dialogaba con sus hijos, los acompañaba, y eso es el modo de favorecer y fortalecer los vínculos familiares. Y también, como dije antes, ¿no?, con el rezo del rosario en familia a la noche, y el tratar de hacer el esfuerzo también por, cuando le era posible, él estar siempre en casa, almorzando y cenando en familia, ¿no?
Y después hay algunas anécdotas interesantes, que es que ellos tenían una quinta, ¿no? Sara, la quinta que tenían ustedes, entonces tenían una pileta de natación, pero estamos hablando de los finales de los años 50, o bueno, durante los años 50. Entonces, los chicos, los amigos que estaban, que eran los que vivían habitualmente ahí, no es que eran de fin de semana, enloquecidos jugando en la pileta con Enrique y él con todos los chicos, y al final terminaron haciendo como un club, no sé si era el Club Tachito, una cosa así, ¿no? Le hizo una cancha de fútbol a los chicos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que lo hacían casi único a Enrique, porque lo seguían no solo los hijos, sino también los amigos de los hijos, iban atrás de él, ¿no? Porque él jugaba con todos los chicos. Y otra de las cosas que también es muy impactante es que uno de los viajes que hizo a Europa, cuando volvió con un montón de regalos. Entonces tenían un señor que era del servicio, ¿no? Que lo fue a esperar, una especie de chofer y también de ayudante, que lo fue a buscar al aeropuerto, lo trajo con auto a la casa. Cuando llega a la casa estaban todos los hijos de Enrique esperando los regalos, pero él, ¿qué hizo? Él llamó primero al hijo de este señor y le hizo elegir el regalo primero a él y después a los hijos, que es una cosa verdaderamente fuerte, ¿no? O sea, tenía esos gestos, ¿no? Esos gestos tan educativos, pero que iban dejando una semilla en el corazón y en el alma de sus hijos, ¿no? Así que era un hombre excepcional, extraordinario, y bueno, una pena que haya muerto joven, pero el Señor, estaba en la voluntad de Dios que fuera así, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería resaltar de Enrique como esposo y como padre de familia. Después, como esposo excepcional con su esposa, amoroso totalmente, ¿no? Una cosa que, santa envidia, ¿no? De todas las mujeres, por los gestos delicados que él tenía con su esposa, ¿no? Cómo la amaba, cómo la cuidaba, cómo estaba siempre cerca. Efectivamente, después cuando muere Enrique, el primer tiempo Cecilia se la pasó bastante mal, porque era su apoyo, ¿no? En todo. Así que bueno, eso también algo muy hermoso de testimonio de su vida. Y bueno, demos gracias a Dios que al instruirse esta causa ha salido a la luz tantas cosas hermosas. Te hacemos una pregunta. ¿Qué opinas de Enrique Shaw? Mándanos al 11 30 98 1000 tu opinión. ¿Qué legado, qué libro, qué frase, qué te inspira Enrique Shaw? Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años, pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida.
un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique de Lloba, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos.
Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más puedo hablarte sobre el venerable Enrique Shaw? Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Shaw Camino a la Santidad. Viernes 22 horas y los domingos a las 12.